y estabilidad. Dentro de la muralla exterior se construyó una segunda muralla para reforzar la fortificación. Alrededor del perímetro de la muralla se excavó un foso que se llenó de agua. Con estas defensas añadidas, el complejo de la torre era virtualmente inconquistable. Bajo el implacable reinado de Enrique VIII, la fortaleza se convirtió en el escenario de una orgía de violencia, una notoria prisión, una mazmorra y un cadalso para muchos enemigos. Y aquí era donde Ana Bolena esperaba su destino, morir decapitada. Decapitar a una persona con un hacha era una forma bastante horrible de morir, porque no era raro que el hacha no hiciera su trabajo de un solo golpe. Lo que el rey hace con Ana Bolena es decirle, para ti, cariño, lo mejor. Y en lugar de decapitarla con un hacha, ordena que se la ejecute con una espada. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue conducida a un patio privado del complejo de la torre. Con un rápido golpe, los problemas de Enrique se resolvían. Pero el anhelo por ese hijo varón era solo una parte de una misión más ambiciosa. Desde el comienzo de su reinado, Enrique VIII codiciaba un sueño de gloria suprema: transformar Inglaterra en un imperio. La idea de un reino que se extendiera por toda Europa y más allá siempre estuvo en la mente de Enrique VIII. Su verdadera visión, su sueño, su verdadero apetito era dominar y crear un imperio. Pero en el camino hacia el imperio, Enrique VIII iba a chocar de frente con Francia y España, las dos superpotencias reinantes en Europa. Su plan de ataque consistiría en llenar los mares con armas flotantes de destrucción masiva. Verano de 1510. Un ejército de braceros peinan los bosques ingleses reuniendo material para una colosal empresa en la marcha de Inglaterra hacia el imperio. Antes de que Enrique VIII pudiera conquistar la tierra, necesitaba hacerse dueño de los mares. Para ello se dispuso a transformar radicalmente los métodos bélicos, convirtiendo sus barcos en armas mortíferas. Es el primero en introducir armas pesadas en los barcos, en utilizar este tipo de armamento de asedio, de cañones destrozabarcos, algunos de ellos, que pesaban casi 1 tonelada, machacaban al enemigo hasta rendirlo. Estos cañones inmensos necesitaban naves inmensas. Enrique ordenó a sus ingenieros navales construir una nueva e imponente flota. Su eje, su buque insignia, fue uno de los primeros barcos de guerra. Era el Mary Rose. El Mary Rose representa la mentalidad de los estrategas navales de esa época. Montar a bordo cuantos más cañones mejor, apuntando en todas las direcciones posibles. Y eso es lo que el Mary Rose era, una plataforma de cañones. El Mary Rose presentaba una mejora pionera en el diseño de barcos de guerra: las troneras. La nave tenía agujeros o portañolas con sus cierres todo a lo largo de los costados. Por estas portañolas, los cañones disparaban el fuego de andanada. Los ingenieros navales ahora podían diseñar cubiertas enteramente pensadas para montar un arsenal. El armamento extra convirtió al Mary Rose en una máquina de matar. Fue toda una revolución en cuanto al diseño naval se refiere, y el Mary Rose fue una especie de pionero en esto. Hacia mediados del siglo XVI, Inglaterra marchaba a todo gas hacia la consecución de la supremacía naval. Pero Enrique VIII no tardó en toparse con un problema. El alto coste de armar sus barcos con cañones de bronce estaba agotando rápidamente las arcas del tesoro. Tenía que encontrar otro medio de producir esa artillería pesada que sus ejércitos y su marina necesitaban para ser más eficaces en el combate, pero a un coste más bajo. Y los cañones de hierro fundido eran la solución perfecta. Los cañones de hierro fundido costaban 5 veces menos que los de bronce. Pero hasta entonces no se había conseguido fabricar un cañón de hierro fundido que funcionara. Aunque Enrique sabía cómo lograrlo. Recurrió a Weald, la famosa región siderúrgica de Inglaterra, y dio una orden a sus ingenieros.
La dificultad de fabricar una pieza de hierro fundido del tamaño de un cañón era el hecho de que para empezar, el hierro tenía que fundirse a una temperatura mucho más alta. Solo había una manera de conseguir temperaturas lo suficientemente altas, empleando una maravilla de la ingeniería de la época, los altos hornos. En este tipo de horno, el coke y el mineral de hierro se cargaban por la parte superior de la cuba de piedra de 6 metros de alto. Una rueda hidráulica accionaba un fuelle gigante que inyectaba aire al fuego, alimentándolo hasta que alcanzara la increíble temperatura de 2200 grados, suficiente para fundir el hierro. Después el arrabio o hierro fundido salía por una piquera situada en la base del horno, pasaba por un caño hasta colectarse en un molde enterrado con forma de cañón. Era una labor gigantesca en la que había mucha presión. Hacían falta carboneros que produjeran el carbón vegetal para el horno. Se necesitaban mineros que extrajeran el mineral de las minas. Obreros que trajeran el mineral y el coque al horno. En los siglos venideros, los cañones de Weald serían la envidia y el terror de todos los dirigentes europeos. La transformación fue tremenda. Le confirió a Inglaterra un poder y una ventaja tecnológica que ninguna otra potencia europea podía emular. En tan solo 30 años, Enrique VIII había convertido a su marina en la fuerza motriz de su reino, pero no viviría para haber logrado su gran sueño de conquista europea. Enormemente obeso, sus excesivos apetitos acabaron por traicionarle. Murió en enero de 1547 y dejó un legado de violencia e innovación que ha sobrevivido al paso del tiempo. Durante su reinado quedó sembrada la semilla que finalmente germinaría dando origen a un imperio poderosísimo. Con la creación de una marina, con la creación del concepto de nación, Enrique VIII sentó muy bien las bases para formar un imperio, una presencia imperial en el mundo. Apoyándose en su creciente poderío naval, el Imperio de Inglaterra se expandió durante los 150 años siguientes por medio de la colonización y la conquista. Hacia mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña controlaba territorios en la India, África, las Indias Occidentales y la mayor parte de Norteamérica. No obstante, dos amenazas serias a este floreciente imperio surgieron en el horizonte, y el rey que tendría que enfrentarse a ellas, Jorge III, también luchaba contra sus propios demonios. Siempre se ha hablado de su locura. De hecho, tenía una enfermedad física que le había afectado al cerebro. Los primeros brotes de locura del rey comenzaron en 1788, 7 años después de sufrir un tremendo revés. Un pequeño territorio en la otra punta del mundo había derrotado al poderoso Imperio Británico en una guerra de independencia. Se llamaba Estados Unidos. Cuando las tropas británicas se marchan de Yorktown, cuando se rinden, marchan al son de una melodía llamada El mundo se ha vuelto del revés. Y eso es precisamente lo que parece. El mundo se ha vuelto del revés. El mundo se ha vuelto loco cuando los rebeldes ganan. Durante la década siguiente, el mundo de Jorge III fue hundiéndose lentamente a sus pies. En 1804, otra amenaza ponía al rey y a su imperio al borde del abismo. El emperador francés Napoleón Bonaparte. A principios del siglo XIX, el tirano conquistador estaba logrando rápidamente el control de Europa. Inglaterra era su último obstáculo para alcanzar la supremacía en el continente. Era una amenaza tan grande como lo fueron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba reuniendo un ejército enorme para invadir las islas británicas. Con su marina real, Inglaterra se había convertido en una potencia naval. En 1805 se enfrentaba a la amenaza de una invasión de Napoleón en la decisiva batalla de Trafalgar. Gracias al empleo de unas audaces tácticas navales y a barcos tecnológicamente más avanzados, Inglaterra aniquiló a las fuerzas combinadas de Francia y España. Trafalgar confirma la supremacía naval de Gran Bretaña. Y los británicos se alzan como los maestros insuperables de esa tecnología naval. Pero cuando se produce la derrota final de Napoleón en 1815, el rey Jorge III ya está sumido permanentemente en la locura y no es más que una mera figura decorativa de la política.
Ha perdido la cabeza completamente. Se queda ciego también. Deambula por los pasillos del castillo de Windsor. Lo tienen que alimentar como a un bebé. Va desaliñado. No sabe. Las troneras. La nave tenía agujeros o portañolas con sus cierres todo a lo largo de los costados. Por estas portañolas, los cañones disparaban el fuego de andanada. Los ingenieros navales ahora podían diseñar cubiertas enteramente pensadas para montar un arsenal. El armamento extra convirtió al Mary Rose en una máquina de matar. Fue toda una revolución en cuanto a diseño naval se refiere, y el Mary Rose fue una especie de pionero en esto. Hacia mediados del siglo XVI, Inglaterra marchaba a todo gas hacia la consecución de la supremacía naval. Pero Enrique VIII no tardó en toparse con un problema. El alto coste de armar sus barcos con cañones de bronce estaba agotando rápidamente las arcas del tesoro. Tenía que encontrar otro medio de producir esa artillería pesada que sus ejércitos y su marina necesitaban para ser más eficaces en el combate, pero a un coste más bajo. Y los cañones de hierro fundido eran la solución perfecta. Los cañones de hierro fundido costaban 5 veces menos que los de bronce. Pero hasta entonces no se había conseguido fabricar un cañón de hierro fundido que funcionara. Aunque Enrique sabía cómo lograrlo. Recurrió a Weald, la famosa región siderúrgica de Inglaterra, y dio una orden a sus ingenieros. La dificultad de fabricar una pieza de hierro fundido del tamaño de un cañón era el hecho de que, para empezar, el hierro tenía que fundirse a una temperatura mucho más alta. Solo había una manera de conseguir temperaturas lo suficientemente altas, empleando una maravilla de la ingeniería de la época, los altos hornos. En este tipo de horno, el coke y el mineral de hierro se cargaban por la parte superior de la cuba de piedra de 6 metros de alto. Una rueda hidráulica accionaba un fuelle gigante que inyectaba aire al fuego, alimentándolo hasta que alcanzara la increíble temperatura de 2200 grados, suficiente para fundir el hierro. Después, el arrabio o hierro fundido salía por una piquera situada en la base del horno, pasaba por un caño hasta colectarse en un molde enterrado con forma de cañón. Era una labor gigantesca en la que había mucha presión. Hacían falta carboneros que produjeran el carbón vegetal para el horno. Se necesitaban mineros que extrajeran el mineral de las minas. Obreros que trajeran el mineral y el coque al horno. En los siglos venideros, los cañones de Weald serían la envidia y el terror de todos los dirigentes europeos. La transformación fue tremenda. Le confirió a Inglaterra un poder y una ventaja tecnológica que ninguna otra potencia europea podía emular. En tan solo 30 años, Enrique VIII había convertido a su marina en la fuerza motriz de su reino, pero no viviría para haber logrado su gran sueño de conquista europea. Enormemente obeso, sus excesivos apetitos acabaron por traicionarle. Murió en enero de 1547 y dejó un legado de violencia e innovación que ha sobrevivido al paso del tiempo. Durante su reinado quedó sembrada la semilla que finalmente germinaría, dando origen a un octavo iba a chocar de frente con Francia y España, las dos superpotencias reinantes en Europa. Su plan de ataque consistiría en llenar los mares con armas flotantes de destrucción masiva. Verano de 1510. Un ejército de braceros peinan los bosques ingleses reuniendo material para una colosal empresa en la marcha de Inglaterra hacia el imperio. Antes de que Enrique VIII pudiera conquistar la tierra, necesitaba hacerse dueño de los mares. Para ello se dispuso a transformar radicalmente los métodos bélicos, convirtiendo sus barcos en armas mortíferas. Es el primero en introducir armas pesadas en los barcos, en utilizar este tipo de armamento de asedio, de cañones destrozabarcos, algunos de ellos, que pesaban casi 1 tonelada, machacaban al enemigo hasta rendirlo. Estos cañones inmensos necesitaban naves inmensas. Enrique ordenó a sus ingenieros navales construir una nueva e imponente flota. Su eje, su buque insignia, fue uno de los primeros barcos de guerra.
Era el Mary Rose. El Mary Rose representa la mentalidad de los estrategas navales de esa época. Montar a bordo cuantos más cañones mejor, apuntando en todas las direcciones posibles. Y eso es lo que el Mary Rose era, una plataforma de cañones. El Mary Rose presentaba una mejora pionera en el diseño de barcos de guerra. Imperio poderosísimo. Con la creación de una marina, con la creación del concepto de nación, Enrique VIII sentó muy bien las bases para formar un imperio, una presencia imperial en el mundo. Apoyándose en su creciente poderío naval, el Imperio de Inglaterra se expandió durante los 150 años siguientes por medio de la colonización y la conquista. Hacia mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña controlaba territorios en la India, África, las Indias Occidentales y la mayor parte de Norteamérica. No obstante, dos amenazas serias a este floreciente imperio surgieron en el horizonte, y el rey que tendría que enfrentarse a ellas, Jorge III, también luchaba contra sus propios demonios. Siempre se ha hablado de su locura. De hecho, tenía una enfermedad física que le había afectado al cerebro. Los primeros brotes de locura del rey comenzaron en 1788, 7 años después de sufrir un tremendo revés. Un pequeño territorio en la otra punta del mundo había derrotado al poderoso Imperio Británico en una guerra de independencia. Se llamaba Estados Unidos. Cuando las tropas británicas se marchan de Yorktown, cuando se rinden, marchan al son de una melodía llamada El mundo se ha vuelto del revés. Y eso es precisamente lo que parece. El mundo se ha vuelto del revés. El mundo se ha vuelto loco cuando los rebeldes ganan. Durante la década siguiente, el mundo de Jorge III fue hundiéndose lentamente a sus pies. En 1804, otra amenaza ponía al rey y a su imperio al borde del abismo. El emperador francés Napoleón Bonaparte. A principios del siglo XIX, el tirano conquistador estaba logrando rápidamente paz y estabilidad. Dentro de la muralla exterior se construyó una segunda muralla para reforzar la fortificación. Alrededor del perímetro de la muralla se excavó un foso que se llenó de agua. Con estas defensas añadidas, el complejo de la torre era virtualmente inconquistable. Bajo el implacable reinado de Enrique VIII, la fortaleza se convirtió en el escenario de una orgía de violencia, una notoria prisión, una mazmorra y un cadalso para muchos enemigos. Y aquí era donde Ana Bolena esperaba su destino, morir decapitada. Decapitar a una persona con un hacha era una forma bastante horrible de morir, porque no era raro que el hacha no hiciera su trabajo de un solo golpe. Lo que el rey hace con Ana Bolena es decirle, para ti, cariño, lo mejor. Y en lugar de decapitarla con un hacha, ordena que se la ejecute con una espada. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue conducida a un patio privado del complejo de la torre. Con un rápido golpe, los problemas de Enrique se resolvían. Pero el anhelo por ese hijo varón era solo una parte de una misión más ambiciosa. Desde el comienzo de su reinado, Enrique VIII codiciaba un sueño de gloria suprema: transformar Inglaterra en un imperio. La idea de un reino que se extendiera por toda Europa y más allá siempre estuvo en la mente de Enrique VIII. Su verdadera visión, su sueño, su verdadero apetito era dominar y crear un imperio. Pero en el camino hacia el imperio, Enrique VIII